Un examen neurológico se realiza cuando hay una sospecha de alguna lesión en el sistema nervioso y aparte como un complemento del examen físico general. Es muy importante tener la historia clínica completa del caso, como de realizar un examen físico general, para así poder localizar con mayor facilidad la lesión. Se realizó primeramente una palpación en sentido caudocraneal para detectar cualquier anomalía palpable en el animal, ya sea una lesión en los músculos o algún hueso roto. Posteriormente realizaremos una observación donde evaluaremos el estado mental, la postura y la marcha del animal. La mejor persona para este trabajo es el mismo dueño de la mascota. El estado mental está regulado por la formación reticular de un grupo de neuronas localizadas en el tronco encefálico, que reciben vías aferentes sensitivas de la médula espinal y de algunos pares craneales, proyectando las vías talámicas de manera difusa hacia el córtex cerebral. La postura se evalúa con el animal en estación, observando especialmente sus extremidades y su tronco. Y se debe observar frontal, caudal y lateralmente para tener una mejor perspectiva del movimiento del animal, además de hacer que camine por terrenos más difíciles, como en subidas o en bajadas. Tomamos todo el peso del animal sobre un lado y lo hacemos desplazarse en cada una de sus extremidades para evaluar las vías aferentes sensitivas, las vías propioceptivas ascendentes y las vías motoras descendentes de cada extremidad. Esta prueba evalúa las aferencias propioceptivas ascendentes del sistema vestibular y las vías motoras descendentes de las extremidades posteriores. Las reacciones posturales son respuestas o reflejos compuestos donde intervienen los sistemas sensitivos y motores, mientras el animal se mantiene en su posición de descanso. Esta evaluación no permite localizar un problema específico en el sistema nervioso, pero sí ayuda a indicar lesiones nerviosas no tan graves. Y la propiocepción es la capacidad del animal para reconocer la posición de sus extremidades sin la necesidad de ningún tipo de información visual. Cargamos todo el peso del animal sobre sus extremidades torácicas y él tiene que poder avanzar normalmente. Esto ayuda a evaluar las vías aferentes sensitivas, las vías propioceptivas ascendentes y las vías motoras descendentes de las extremidades anteriores, además de que levantamos la cabeza para suprimir la información visual. Y en la hemiestancia o hemimarcha colocaremos todo el peso del animal sobre sus extremidades de un lado y lo haremos que se desplace lateralmente. Esta prueba es útil para lesiones neurológicas unilaterales. Consiste en eliminar la información visual. Se debe de observar la misma reacción al momento en que el paciente establezca contacto con la superficie como si la estuviera viendo. Con esta reacción estaremos evaluando las vías aferentes sensitivas ascendentes y las vías motoras descendentes de las extremidades anteriores. En la extremidad posterior evaluamos el reflejo patelar golpeando el ligamento patelar. Al percutir el tendón patelar se evaluó la integridad del nervio femoral y de la médula espinal lumbar. El reflejo tibial craneal lo evaluamos cuando golpeamos la cresta tibial. La percusión de esta cresta permite evaluar el nervio peroneo común y la médula espinal lumbar. El reflejo flexor se evalúa pellizcando entre los dedos de la extremidad. La pinza digital desencadena la flexión de la extremidad, evaluando la integridad de múltiples nervios y segmentos medulares. Estos tres reflejos se consideran reflejos espinales. Cuando se examinan los reflejos espinales, se evalúa la integridad de los componentes del arco reflejo, las neuronas sensitivas, las interneuronas y las neuronas motoras inferiores, y vías motoras descendentes originadas en las neuronas motores superiores. A la extremidad anterior, el reflejo del extensor carporradial lo provocamos golpeando este músculo justo por debajo del codo. La percusión del músculo extensor carporradial induce su contracción, evaluando el nervio radial y la médula espinal cervical. El reflejo del bíceps se evalúa golpeando los tendones del músculo bíceps braquial y del músculo braquial y observando su contracción. La percusión de los tendones de estos músculos provoca la contracción, evaluando los nervios musculocutáneo y radial, así como la médula espinal cervical. Aquí revisamos el reflejo perineal del hila para evaluar la acción de los nervios. La respuesta esperada es una contracción del esfínter y una flexión en la cola. Aunque la respuesta fue algo tardada en la paciente, sí se presentó al aumentar el estímulo pellizcando con las pinzas. Al revisar el reflejo extensor cruzado, sí obtuvimos una respuesta en la paciente, aunque en algunas extremidades sí tardó un poquito en reaccionar.
Al realizar este procedimiento, pues esperaría una respuesta rápida por parte de Lila, flexionando su extremidad, aunque después de varios intentos sí logró tener una respuesta adecuada. Este reflejo nos ayuda a indicar si la paciente es consciente de sus extremidades y pues como podemos ver el procedimiento se aplicó en las 4 extremidades y se observa que en algunas de ellas la respuesta fue rápida mientras que en otras no. También evaluamos los pares craneales, comenzando con la evaluación de 2 nervios, el óptico y el oculomotor, mediante el reflejo de amenaza, donde se espera que la paciente realice un parpadeo, que en este caso sí se presentó en Lila. Posteriormente revisamos el reflejo palpebral para evaluar el funcionamiento de las fibras sensitivas del nervio trigémino, por ello esperaríamos que en la paciente un parpadeo como se observa en Lila. También se realizó el estímulo de las mucosas nasales, evaluando las terminaciones sensitivas del nervio trigémino, donde se puede observar que la paciente retira la cabeza al presentarse el estímulo. Otro de los reflejos evaluados fue el pupilar para revisar el nervio óptico. Aquí se utilizó una fuente de luz y se esperó observar una constricción pupilar en el ojo como parte de la respuesta del paciente. Y como podemos ver, este reflejo sí está presente en la paciente Lila. Al realizar el nistagmo fisiológico encontramos un movimiento ocular de adaptación por parte de los ojos al realizar un movimiento de la cabeza hacia los laterales. También evaluamos la reacción de la paciente ante estímulos faciales, revisando el nervio trigémino y facial. Aunque la paciente ya se encontraba estresada, sí fue posible encontrar este reflejo, así como la contracción de los labios. Músculos masticadores. Otra manera de evaluar el nervio trigémino es al momento que se abre la boca del animal, ya que se evalúa la fuerza de los músculos masticadores. Reflejo deglutorio. Es necesario estimular la faringe directamente con los dedos, buscando con esto la respuesta del animal donde hace una o más degluciones, con el fin de evaluar las aferencias sensitivas y respuestas motoras de los nervios glusofaringeo y vago, responsables de la inervación sensitiva y motora de faringe y laringe. A continuación, palpación de músculos temporales. Con el fin de evaluar las ramas motoras del nervio trigémino, se comienza a palpar los músculos temporales, evaluando tanto la consistencia y tamaño, tomando en cuenta lo importante que es palpar de ambos lados para apreciar posibles diferencias. A continuación, en simetría de labios se evalúa el nervio facial para verificar que no tenga alguna alteración, teniendo en cuenta que se debe realizar de ambos lados para apreciar posibles diferencias. La sensibilidad al momento de palpar el animal tiene el fin de detectar zonas con sensibilidad disminuida o hiporestesia, sin sensibilidad o anestésicas, ordenando en sentido caudocraneal o cráneo-caudal, ya que con una mano se hace la presión sobre las apófisis espinosas o transversas de las vértebras, tanto lumbares y torácicas, mientras que la otra mano se localiza debajo del abdomen para poder detectar cambios en tensión muscular. En el caso de vértebras cervicales, es necesario flexionar el cuello ventrodorsal y lateralmente. Se realiza una evaluación del rotor superficial realizando una pequeña punción interdigital en el tegumento. Como en este caso, si se presentó una reacción ante este estímulo, no se requiere utilizar el dolor profundo. Reflejo cutáneo del tronco. Se estimulan las ramas sensitivas de cada nervio espinal desde nivel lumbar a dirección craneal hasta región interescapular, ya que el estímulo sube por la médula espinal hasta el núcleo del nervio torácico, promoviendo la contracción del músculo cutáneo del tronco. Al no obtener una respuesta, se puede asumir que puede ser por la interrupción entre otras vías no sensitivas. Después de realizar este examen neurológico, Lila, nuestra paciente, pasó con éxito a todas las pruebas que le realizamos. No tiene ninguna anomalía en su sistema nervioso que podamos detectar. Además de que fue una paciente muy bien portada y aprendimos muchísimo en este examen, cosas que pondremos en práctica.